Parece que algo no está funcionando. Por favor, si los videos te gustan, suscríbete, dale like y coméntalos para poder seguir subiendo más contenido así. Desde aquí, avanza un poco más con la montaña que puedes ver al norte como un marcador. El punto de reunión está después de cruzar 3 ríos. Es un territorio de bestias, así que asegúrate de que no te coman. En la cima de la montaña a la que finalmente habían llegado, Setsu le indicó el nuevo camino. Honestamente, moverse de acuerdo con sus indicaciones era incómodo, pero ella respondió Sí. y se dirigió al punto de destino. Como Setsu Blanco dijo, no era un camino, sino un territorio de bestias. Mientras se movía, saltando por las ramas, prestó atención a sus alrededores. De inmediato, cruzó el primer río y corrió sin descanso. Pero a veces, el aroma a flores venía desde el interior de sus ropas. No podía tirar las flores blancas que encontrara al pie de la montaña. Cuando olió el aroma de las flores, otro recuerdo regresó. La conversación de cuando recibió la flor de Yahiko. Después de unos días, la flor gradualmente se marchitó. A diferencia de sus flores de papel, la esperanza de vida de una flor real era breve. Quizá ese fue el hecho por el que volvían a casa o al camino, pero Conan no quería perder esa flor. Luego, cuando Yahiko y Nagato estaban fuera, había envuelto la flor con papel. Trató de prensarla y secarla, poniendo una piedra sobre ella a modo de peso. Habían pasado 4 días desde que pusiera la piedra. Cuando tenían algún tiempo a solas, en secreto, comprobaba la flor. Era la primera vez que lo hacía, así que su forma era un poco mala, pero incluso así, estaba satisfecha. Luego, podría guardarla consigo durante mucho más tiempo. Es preciosa. Entonces, el que había hablado al hojear la flor prensada desde detrás era Nagato. Nagato. Él había vuelto a casa antes de lo que había notado. Viendo a Conan, que estaba extrañamente sonrojada, Nagato sonrió. Parecía que tenías algo en mente. Pues llevas viniendo aquí varios días, pero resulta que era eso. Girando el tablón que estaba en la pared de su escondite, Nagato se sentó al lado de Conan. Ella volvió a colocar la flor prensada en el papel y la colocó en la esquina del escritorio tratando de ocultarla. ¿Fuiste herido? ¿Todo bien? Yahiko volverá pronto también. Bien, en ese caso, deberíamos preparar algo de comer. Sí, supongo que tienes razón. Cuando se conocieron, Nagato era tan delgado y débil que parecía que moriría en cualquier momento. Tenía unos ojos especiales, el Rinnegan, y era temido por la grandiosidad de su poder. Pero ahora era un buen ninja, tanto en mente como en cuerpo. Por alguna razón, de repente recordé a Jiraiya Sensei. Mientras preparaban la comida, Nagato miró intensamente a los tablones. Jiraiya era un ninja de Konoha que había enseñado ninjutsu a Conan y él. No solo ninjutsu, también muchas cosas importantes para sobrevivir. Cuando el sensei se fue, tú, Conan, reconfortaste a Yahiko, quien estaba llorando. Dijiste que nos veríamos de nuevo.
Algún día. Lo sé. Hice al Sensei una promesa. Por eso, después de lograrlo, quiero ver a Sensei de nuevo. Se habían vuelto adultos, pero había cosas que no cambiaban. El chico, de corazón amable de la primera vez que se conocieron, aún mantenía esa candidez en su corazón. Buscaba un mundo sin guerras. Ese era su gran deseo. Era lo mismo para Yahiko. Había peleado, dando lo mejor de sí para ayudar a Megakure. Y sus sueños también lo eran de Konan. Es cierto. Incluso yo quiero lograrlo a su lado. Konan dijo, asintiendo como para confirmar su sueño. Entonces, por alguna razón, Nagato se rió. Nagato. No, de algún modo hay algo que noté en estos días. ¿Algo que notaste? La expresión de Nagato era tranquila. Ahora, en este país que está lleno de cosas que le faltan, mientras peleemos arriesgando nuestras vidas, no hay tiempo para pensar sobre nada. Pero no podría darme cuenta de ello. Sin embargo, Konan, a diferencia de nosotros, tú podrías lograr algo. Konan miró atónita a Nagato. ¿Yo? La mirada de Nagato cayó sobre la flor prensada. Dime. Nagato sonrió, como si la pusiera a prueba. Las flores dan frutos con el paso del tiempo. Esa vez, ella no había entendido el significado de esas palabras. Si las nubes que derraman lágrimas de sangre desaparecen, y la luz del amanecer brilla imparcialmente sobre todo, y las flores florecen también en la tierra de Megakure, quizá llegará también el día en que la gente que sea importante para mí, la gente que quiero proteger, aumente. Konan se había detenido inconscientemente. Su pecho dolía. Ese recuerdo cálido causó dolor en la actual Konan. Se apoyó en el tronco del árbol y presionó su frente contra él. El sudor, gradualmente, la goteó. En esas dolorosas circunstancias, incluso si saboreaba la desesperación, el deseo de Nagato aún estaba anclado en ella. Él, ahora mismo, estaba confinado en un cuarto oscuro, dentro de la torre de Megakure, sufriendo solo. Sus mejillas estaban consumidas, sus costillas sobresalían, y la paz a la que apuntaba, convirtiendo chakra en energía vital, era completamente diferente de la paz que deseaba en aquellos tiempos. Konan suspiró profundamente y se secó la frente. Cuando de repente miró abajo, había flores floreciendo cerca de las raíces de un árbol. Estas son... Saltó del árbol y cuando las miró de cerca, al ponerse de rodillas, las flores que vio en la base de la montaña también estaban floreciendo ahí. Konan se preguntó por qué, pensando que era sospechoso, pero ella inmediatamente lo notó. Esto es... Cuando miró atentamente, había un fruto rechoncho en la punta del estema. Cuando lo tomó en su mano y lo aplastó, tenía semillas en su interior. Probablemente estas flores habían florecido antes que las del pie de la montaña y ya tenían frutos, dando lugar a la siguiente generación. Entonces, el viento sopló por el bosque y las semillas en la palma de Konan cayeron a la tierra, mientras los árboles se agitaban.
Al año siguiente, estas semillas brotarían, extenderían sus hojas, florecerían y darían frutos otra vez. Esa noche, en la palma de Conan, que estaba descansando tomando las ramas del árbol como cama, estaban las semillas de las flores. Las flores dan frutos con el paso del tiempo. Recordó las palabras de Nagato. Ahora Conan entendía lo que él había soñado aquella vez. Conan agarró firmemente las semillas. Sin embargo, ahora ya no. Era una flor que no podía dar frutos ya. Llegas tarde. Cuando finalmente pasó el tercer río, Setsu estaba esperándola, luciendo aburrido. Aparentemente, su paso era demasiado lento. Desde aquí, debes seguir río arriba. Aparentemente, río arriba se transformaba en un valle, y el Valle de las Mentiras era una aldea construida en su centro. Sin embargo, aparentemente había sido destruida por Kakuzu y Hidari, y ahora era una explanada a gran escala. Tardarás medio día desde aquí. El valle es bastante profundo, así que creo que lo entenderás cuando lo veas. Nuestra guía acaba aquí. El resto es cosa tuya. Ella había pensado que la acompañarían hasta el final, pero aparentemente se equivocaba. Acabaré rápido y volveré a Megakure. Eso espero. Mientras corría junto al río, el valle gradualmente se hizo más profundo. El viento soplaba a través del barranco y a veces llevaba el agua del río. Se arremolinó y tocó la piel de Conan como niebla. Para Conan, que estaba acostumbrada a la lluvia que caía sin cesar, la hacía sentir más aliviada que los penetrantes rayos del sol. También el bosque se espesaba más y no había ni una sola presencia humana. Se preguntaba si había realmente gente en un lugar así. Las flores que había recogido en la base de la montaña ya estaban empezando a marchitarse. Bastante sorprendente es que aún tuvieran algo de olor. Cada vez que respiraba eso, recordaba el pasado. Sus recuerdos estaban siempre bajo la lluvia y Yahiko y Nagato estaban ahí. Sin embargo, los recuerdos de cuando los tres podían reírse juntos desaparecieron con ese día determinante. El día que murió Yahiko. Hanzo, el líder de Amegakure, había tratado de encargarse de Yahiko y los demás, que apuntaban a una paz que no confiaba en el poder militar y que habían reunido bastante apoyo. Y la razón por la que le había arrebatado la vida a Yahiko era Conan. Hanzo había capturado a Conan y había usado su vida como material para su táctica. Le dijo a Nagato que si quería salvarla, tenía que matar a Yahiko. Olvídenme. Solo váyanse. Había gritado mientras se empapaba bajo la lluvia. Había pensado en ello desde el fondo de su corazón. Su vida no importaba. Estaría bien siempre que ambos sobrevivieran. Sin embargo, no era el único que pensaba así. Agarrando la mano de Nagato, que estaba temblando, sosteniendo un kunai, Yahiko sacrificó su propia vida sin dudar. Entonces, murió. Sin embargo, Conan pensó que Yahiko no era el único que había muerto. También Nagato, en ese día, en ese momento, había muerto. Había matado a su lado humano. Nagato, que era más amable que nadie, más sensible que cualquiera, y que intentó pelear arriesgando su vida,
se había rendido de sus sueños y deseos y se convirtió en Dios. El verdadero dolor en el mundo, en el que el odio brotaba alocadamente. Los humanos eran animales idiotas que no aprendían. No había otra forma de entrenarlos, aparte del dolor. Y así crearía una paz temporal. Este era el sueño de Nagato. Nagato se había unido a Madara y con eso se creó Akatsuki, una unión de ninjas que eran el lado opuesto de la ideología de Yahiko. Siempre que fuera por su objetivo, matarían a todos. Siempre que fuera por su objetivo, lo destruirían todo. ¿Está realmente bien? De repente, sintió que podía oír esa voz. Cuando alzó la cabeza por la sorpresa, una luz apareció al otro lado de los árboles, que yacían uno encima del otro. Luego, estaba el suave aroma de las flores. Al avanzar perpleja, un macizo de flores se extendía al final del bosque, que había pensado que continuaría persistentemente. No había nubes, el cielo se había aclarado y flores blancas florecían por toda la superficie del lugar, iluminado por el sol. El aroma de estas era suave, dulce y la rodeó. Se parece a tu adorno del cabello, Conan. Recordó la voz de Yahiko. Yahiko, que le dio la flor a Conan mientras se enrojecía hasta las orejas. Si las nubes que derraman lágrimas de sangre desaparecen, y la luz del amanecer brilla imparcialmente sobre todo, y las flores florecen también en la tierra de Megakure, quizá llegará también el día en que la gente que sea importante para mí, la gente que quiero proteger, aumente. Pude oír la voz de Nagato, su voz gentil y calmada, y los recuerdos del pasado urgieron a Conan. Se preguntó si debería dejar que Nagato caminara por el camino de la destrucción como iba ahora. Se habían desviado del camino que Yahiko deseaba. Arrebataron vidas que no podían arrebatar, y ahora estaban caminando por un camino malvado. Yahiko nunca hubiera deseado algo así. Había mezclado sentimientos y sintió náuseas. El lamento cruzó su pecho. La figura de Yahiko cruzó su mente. Conan. Sus ojos honestos estaban fijos en ella, y su figura aún más joven que ella. Entiendo lo que está sufriendo. Desde ese día, Conan siempre había estado pensando en ello, que debería haber muerto. Las cosas no habrían acabado así si ella hubiera tirado su vida y Yahiko y Nagato hubieran escapado. Si hubiera muerto, ellos habrían sufrido, pero seguramente se habrían mantenido en pie. En el caso de Yahiko, habría llevado a Nagato a un mundo brillante, y un día habrían logrado la paz y habrían hablado juntos invitando a Jiraiya en ese escondite donde solían vivir los tres. Hubiera sido bueno que el nombre de Conan también hubiera salido a la luz, pero aún así hubiera sido agradable si ellos dos hubieran sonreído juntos. Sin embargo, Yahiko estaba muerto, y Conan no pudo llevar a Nagato por el camino correcto. Fue Conan quien distorsionó todo. Paremos ya. Yahiko puso una dolorosa expresión y estiró su mano hacia Conan. Lo había dicho. Sálvate tú, al menos. ¿Quién está ahí?
Conan gritó. Se llevó la mano al adorno en su cabello, sacó uno de los papeles y lo arrojó frente a ella. El papel se convirtió en un shuriken y atravesó una flor blanca que estaba floreciendo. Sin embargo, las flores estaban floreciendo sin cambio y sin sufrir daño, esparciendo sus pétalos. Conan, que estaba segura, unió sus manos. Liberación. Al mismo tiempo, el mundo fue distorsionado. Las flores floreciendo desaparecían y un paso delante de los pies de Conan había un abismo que continuó hacia el barranco. En el lugar donde estaba la cama de flores, el acantilado se había venido abajo y un amplio agujero se había abierto. Cerca del agujero, la tierra se había vuelto tan dura como la arcilla. Conan estaba segura. Era el Valle de las Mentiras. Entonces, alguien se abalanzó sobre ella desde atrás. El punto de apoyo era inestable ahí. Conan saltó hacia el otro lado del valle. Solo ahí, en el amplio bosque, grandes árboles habían caído y fueron enterrados por la tierra. Quizá eran las huellas donde Kakuzu y Hidan habían luchado. Eres una enemiga de la aldea. No te dejaré escapar. El enemigo era solo un hombre. Seguramente era el ninja del que Madara le había hablado. Conan respiró hondo y concentró su fuerza. Y cuando estaba a punto de disparar, una voz volvió a resonar en su mente. Conan, es suficiente. Era la voz de Yahiko. Y esta vez no era solo eso. Yahiko. Él estaba de pie ante ella. Suficiente, Conan. Te lo ruego. Sálvate tú al menos. Había un dulce y suave aroma junto a su voz. Y este suave aroma... ¿Qué es esto? Conan tomó las flores blancas y las semillas de su pecho y las tiró. El aroma de la flor se volvió distante y la figura de Yahiko se desvaneció. Sin embargo, no desapareció por completo. Y Conan también desechó su túnica de Akatsuki, en la que el aroma de las flores se había impregnado. Conan. A pesar de esto, apenas podía oír la voz de Yahiko, su mano extendida. Tomó una decisión y agarró el papel japonés que envolvía la flor prensada. No insultes a Yahiko. Moldeando chakra en ese papel, lo arrojó a la ilusión. Se convirtió en un shuriken y se deslizó a través de la ilusión. Y luego había apuñalado al hombre que iba a balanzarse sobre Conan desde atrás. Conan, que había liberado la ilusión por completo, sacó una gran cantidad de papel y envolvió al hombre. El papel cubrió el cuerpo del hombre y este, que se había convertido como en una crisálida, colapsó en el sitio. Mierda. ¿Cómo pudiste romper mi técnica de aroma de flores ilusorias? Conan miró al hombre que había colapsado a sus pies. Una alucinación por medio de la estimulación del sentido del olfato. Seguramente ese hombre podía poner un aroma alucinógeno en las flores. Aparentemente no estaba limitado a las flores solamente. Sin embargo, si la esencia estaba lejos, también el genjutsu caería. ¿Por qué lo percibiste? Mi genjutsu traza recuerdos. Es una técnica que hace que todos pierdan su espíritu de lucha. Porque está lleno de mentiras.
Conan dijo mientras escupía. Es imposible pretender que Yahiko me hiciera abandonar a Nagato. Desde que había visto esa blanca cama de flores, había sido una sarta de mentiras. Por supuesto que Yahiko había muerto por su culpa. Lo lamentaba. El hecho es que ella habría preferido morir. Así que también pensó eso. Sin embargo, no culpaba en lo absoluto a Nagato. Conan confió en Yahiko y Nagato. No importaba por qué camino anduvieran, seguiría apoyándoles. ¿Por qué? Porque lo eran todo para ella. Miró al hombre. Has contaminado una persona importante para mí. Ahora también ella estaba empapada en sangre. Empezó a caminar con el cadáver que se había convertido en un saco de carne a su espalda. Aparentemente, el hombre era un ninja de Iwagakure y estaba vinculado con el Jinchuriki de 4 colas, como Madara había dicho. Sin embargo, aparentemente, no era muy cercano a él y ni siquiera sabía dónde estaba el Jinchuriki. Al final, había ido ahí para nada. Su flor prensada, la que Yahiko le dio, había caído al suelo. Los recuerdos eran dulces y preciosos. El brillante mundo, coloreado por el sol, las hermosas flores en plena floración, murmuraban a Conan que quizá había otro camino. Sin embargo, la flor en la que Conan pensó era la más hermosa en el país, donde la lluvia caía sin cesar. Conan corrió persiguiendo la flor, porque sus sentimientos por Yahiko y Nagato no se habían marchitado aún. Poner la mesa con solo eso es patético. Zetsu Blanco murmuró mientras observaba la espalda de Conan, quien se había ido, mostrando su cara desde el suelo. Obito. El llamado Obito, que había estado observando toda la escena dentro del bosque, se mostró. Había tomado el nombre de Madara y era quien manipulaba todo desde las sombras, pero era una figura falsa y ficticia. Me he estado preguntando si el odio de Nagato se volvería mucho más fuerte si Conan muriera, pero tras la máscara, su ojo con el Sharingan no reflejaba emociones. Conan fue algo rebelde contra nosotros. Cuando nos conocimos, Yahiko le había dicho a Conan que no debería acercarse a mí. Probablemente lo mantenga en mente. Los únicos en los que ella confiaban eran Yahiko y Nagato. Incluso si él hubiera atacado a lo que era probablemente su punto más débil, ella no se habría agitado. No había de qué preocuparse. Probablemente. Se acabó. Hay un montón de cosas que hacer. Vámonos. Sí, entiendo. Eres un comerciante de esclavos, Obito. Ante las palabras de Obito, Zetsu desapareció. El viento soplaba y las ropas de Obito se agitaron. Todo está en la palma de mi mano. Estiró la palma de su mano hacia el cielo, donde la luna no podía verse. Espérame, Rin. Originalmente, la luz estaba para iluminar un país sobre el que llovía sangre. Antes de ser conscientes de ello, cambió su significado, su forma
y cayó en la más profunda oscuridad. Akatsuki, su nombre tallado, probablemente se dejaría para siempre como algo malvado junto con sus héroes. Akatsuki no desaparecería.